Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, qué gozo volver a estar otra vez. Hoy vamos a seguir con la segunda lección de las dispensaciones, de lo que es el panorama escatológico. Entonces vamos a ir viendo poco a poco el tema y vamos también, hermanos, a terminar, a hacer un repasito de lo de la vez anterior para no perder el hilo, ¿verdad? de lo que estamos llevando. Entonces vamos a orar primero y nos vamos a poner en las manos del Señor para que sea Él quien nos esté guiando y que sea Él quien esté siendo pues glorificado en todo, ¿verdad? Y que Él sea el que reciba la gloria para siempre. Entonces vamos a orar. Gracias te damos, oh Dios, por este momento que nos estás dando, y gracias por la oportunidad de estar acá. Gracias porque eres fiel y gracias porque nos hablas con tu palabra. Cristo ya viene y eso es una bendición para nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes y que nos dirijas y que seas tú glorificado. Gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús, y en tus manos nos ponemos. Amén y amén. Vamos a ver una serie de temas y voy a ponerles, solo permítanme poder acomodar el sistema acá. Vamos a continuar con la parte de lo que veníamos viendo, solo para terminar, y quiero que estemos viendo la parte de la historia escatológica, ¿verdad? Todo esto ha sido un tema bastante largo. El dispensacionalismo tiene muchísimas ramas. La más tradicional y conocida es la de Scofield, pero no necesariamente es toda, ¿verdad? Hay una historia que debemos ir aprendiendo y que debemos ir mirando con cierto detenimiento, ¿verdad? Ahí ustedes tienen en la pantalla una parte de lo que es la historia de la iglesia, de la escatología, y más o menos es muy breve, ¿verdad? Estamos viendo lo que se dice históricamente, no es un asunto teológico en este caso, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver en esta parte aquí es esta parte histórica. Ahora, es muy interesante que en el curso que tenemos de escatología, especialmente en el seminario, tiene que ver mucho estas áreas. Nosotros vamos a ver solo una parte muy resumida, no vamos a extendernos. En el seminario ya el curso de profecía, de escatología, sí es muy grande. Esto es solamente el panorama. La Biblia debe ser leída de cierta forma, y la Biblia pues debe ser leída solamente de una manera que se entienda su mensaje. Y parece ser, conforme todos han dicho y todos han visto, y es parte de toda la historia de la iglesia, que en el Nuevo Testamento ellos creían en una escatología real y literal. Eso lo creen hasta los amilenialistas, que ya habíamos visto, son los que no creen en un milenio literal, y también lo creen los postmilenialistas. Y esta gente no puede negar que el Nuevo Testamento, los creyentes que se reflejan allí, creían literalmente en la venida del Señor. Ahora, es muy interesante porque después de la ascensión de Cristo y la Reforma, en todo ese lapso de tiempo, hay una serie de doctrinas que surgen, doctrinas falsas, el cumplimiento de lo que dijo Pablo: se levantarán entre vosotros lobos rapaces. Eso se vino cumpliendo y se ha cumplido precisamente hasta nuestros días. También es la parábola de la mostaza, que la vamos a ver más adelante, porque vamos a ver las parábolas y vamos a ver todo eso de una manera bien estructural. Pero viene una serie de doctrinas y de enseñanzas que niegan la escatología literal, niegan que Jesús va a venir. Otros dicen que vino en la persona de alguien, por ejemplo Montano,
Se dice por allí que él creía que él era Cristo encarnado. Después su contraparte, o el que le siguió, creía que también era Cristo. Y todavía eso ha venido hasta ahora. Montano fue muchos siglos atrás y es parte de la estructura de la historia de la iglesia. O sea, siempre ha habido muchas cosas y mucho mito en relación a la venida del Señor. Entonces, todo eso vino hasta que llega la iglesia católica, y la iglesia católica va a absorber muchas cosas paganas. Agustín de Hipona, que es prácticamente el fundador de la teología católica, es el primero que va encaminando todo hacia ese lado, hasta que la iglesia se hace la iglesia del Estado, y entonces la iglesia absorbe doctrina o enseñanza pagana y la hace cristiana, ¿verdad? De allí viene la Reforma Protestante, Martín Lutero, Juan Calvino, y es muy interesante porque hay un grupo de personas que están sumidas como en el misterio, y puesto que siempre se ha dicho que son una secta o son malas o tenían herejías, entonces casi que los cristianos nunca estudian la historia de este grupo, que son los anabaptistas. El término anabaptista, hermanos, van a tener una enseñanza muy diversa. El término anabaptista se aplicaba a cualquier persona que no fuera católica o que no fuera reformada. Ese era el término, se le aplicaba a cualquiera. Sucede que es igual que ahora, que todo el mundo dice es evangélico y no importa lo que usted crea, si no es católico tiene que ser evangélico, ¿verdad? Entonces la gente dice eso. Así pasaba en ese tiempo con el término anabaptista. Entonces habían anabaptistas que eran prácticamente paganos, habían anabaptistas que tenían doctrinas extrañas, pero había un grupo de anabaptistas de donde surgió lo que se llamaba el humanismo. Erasmo de Rotterdam tenía un contacto muy directo con ciertos grupos anabaptistas, y de allí nace él, junto con otros estudiosos, nace lo que llamaban humanismo. Si usted lee bien el humanismo de la época, el apego a la escritura y el deseo que la escritura fuera conocida y el deseo de entender la escritura era parte de ese humanismo. No se dice que fueran pues creyentes como nosotros ahora tenemos el concepto, pero se manejaba eso especialmente por el temor de la iglesia católica y de la iglesia reformada, que fueron dos grupos que se separaron políticos, ¿verdad? Después los anabaptistas, y aquí el último punto que usted ve ahí dice los bautistas fueron quienes preservaron la doctrina bíblica. Quiero aclarar eso porque muchos bautistas de ahora, los que llevan el nombre bautista, ellos como que hacen el link, ¿verdad? Ahí, y hacen la conexión directa, como diciendo siempre los bautistas hemos sido tal cosa. Pero la palabra bautista, cuando se empezó a utilizar en Alemania, fue de una forma despectiva. Recuerden que la palabra anabaptista significa rebautizador y bautista el bautizador. Entonces era el concepto que se usaba casi para cualquier persona, no para una denominación como los bautistas, porque la denominación como tal se fue formando a partir del año 1600 por allí. Pero antes de eso el término equivalía a cualquier persona que creía en el bautismo por inmersión, no necesariamente de la denominación bautista. Espero que eso se entienda. Algunas denominaciones bautistas sí han preservado el nombre, pero no todo el que lleva nombre bautista es bautista. Y eso es algo que yo sé que es muy difícil de comprender, pero cuando usted estudia lo que es el área de los bautistas, usted se va a dar cuenta que hay de todo. Solo Costa Rica tiene más de 6 compañerismos que llaman entre ellos, y son diferentes los compañerismos bautistas. Entonces lo que hacemos o lo que creemos es ir a la doctrina, no al término. El término bautista no me define una doctrina. Entonces esa es la idea de la frase acá, de que hubo un grupo de personas que creían en el bautismo por inmersión, pero creían también junto con eso que la Biblia se interpretaba literalmente. Por eso había surgido la idea de la inmersión, porque es lo que significa la palabra y no de la expresión. De allí entonces vemos que hay una historia que se va desarrollando en lo que es la escatología. Allí usted tiene un gráfico que
que puede observar sobre el desarrollo de lo que es la historia de la escatología. Observe, si es posible, no sé si se puede ver el mouse, yo creo que no, sí, yo creo que ahí sí se ve. Los números que están aquí arriba son los siglos, el siglo primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera, hasta el siglo XXI. Y tenemos en el primer siglo que la era apostólica era pretribulacional y premilenial, es decir, creían que Cristo iba a venir antes de la tribulación y antes del milenio. No en la estructura dispensacional de Scofield, pero ellos sí creían que eso era antes de que vinieran estas cosas. En el siglo segundo comienza a aparecer por acá la predicación del retorno premilenial de Cristo, pero se va como que apagando un poquito la idea de la tribulación y comienza a surgir la idea de que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación, porque la iglesia estaba sufriendo muchas persecuciones en ese tiempo. Entonces se fue como que perdiendo el entusiasmo sobre que Cristo venía antes de la tribulación. Ya en el siglo V, terminando el siglo V, empezando el sexto, tenemos a Roma secular, ¿verdad? Que es el imperio y se va a autoproclamar el reino de Dios, y así nace la iglesia universal. Es la primera vez en la historia, y se puede buscar históricamente, donde aparece el término iglesia universal. No es algo que sea del primer siglo, porque al inicio no se enseñaba eso, no se enseñaba un concepto de iglesia universal. En los protestantes se utiliza el concepto de iglesia universal, pero más casi que enfocándose a la familia de Dios. Es un concepto un poquito diferente. En el caso nuestro no usamos eso, preferimos hablar de la familia de Dios, iglesia local solamente. Después de eso vemos que va a tener un aumento el amilenialismo a partir del siglo VI, y comienza a ser lo que es la iglesia mística y espiritual como el reino de Dios, que ya eso es lo que se va diciendo, que hay una cabeza y todos están unidos a ella, todavía es parte del catolicismo, ahí nace la iglesia ortodoxa griega, ahí nacen estas otras denominaciones. Y después tenemos la reforma protestante, ¿verdad?, que se separa con la teología de la iglesia universal y mística, porque Juan Calvino y Martín Lutero no quisieron separarse del todo de la iglesia católica. Ellos fueron expulsados, que es diferente, y eso es otra historia, pero ellos atraen ese concepto amilenialista de lo que es la escatología, y por eso no creen en el rapto de la iglesia o en el arrebatamiento, que es el término correcto. Ya en el siglo XVII comienza a surgir el historicismo. Es esa idea de que todo es histórico, una parte es histórica, la otra es un futuro, pero es una mezcla de ideas que actualmente quien lo propaga mucho y lo enseña mucho son los adventistas. Y de último, ya en el siglo XIX va surgiendo otro movimiento, que es el movimiento pentecostal, con su escatología, y pongo extrabíblica porque la escatología pentecostal es dispensacional y no es dispensacional. Es decir, ellos interpretan las profecías no a la luz de la Biblia, sino a la luz de las dispensaciones, y eso ha generado que hayan inventado fechas y hayan inventado una serie de cosas, y se ha hecho extra bíblica. Entonces ya la Biblia no es la que interpreta, sino que ellos tienen sueños, visiones, etcétera, y se ha ido saliendo de control prácticamente todo este concepto. Así brevemente, y no puedo profundizar mucho porque si no, no podemos ver el tema que nos compete, pero en forma breve ese fue el desarrollo de lo que es la historia de escatología. Y nosotros, los cristianos que creemos en una interpretación gramatical, literal e histórica, nosotros creemos en lo que creía la iglesia del primer siglo, que es pretribulacional y que es premilenial, la segunda venida del Señor. Entonces aquí entra de forma muy importante la forma en que nosotros vamos a llevar una interpretación, y esa interpretación es una interpretación que debe ser consistente, porque si yo no llevo una interpretación consistente,
voy a tener una mala exégesis y voy a tener un descuido en la interpretación de la Biblia. Y eso es lo que sucede con las escatologías. Si usted abre YouTube o usted abre cualquier otra persona que está hablando sobre escatología, usted va a encontrar un sinfín de cosas. Cuando usted es consistente con la doctrina gramatical de la Biblia, no va a salirse de allí y regularmente la doctrina se va a mantener estabilizada. Entonces tenemos que mantenernos respetando el lenguaje, la historia y la literalidad para poder comprender el texto. Yo no puedo interpretarlo porque se me antoja, o no puedo interpretarlo a la manera que yo quiera, porque el texto tiene una ley gramatical y tiene una ley histórica y tiene una ley literal que yo tengo que respetar. Y eso es algo que nos va a ayudar a interpretar la Biblia. Porque por ejemplo en Apocalipsis, que lo vamos a ver, y Daniel, que también lo vamos a ver, en esos pasajes tiene mucho que ver la historia. Vamos a ver a Antíoco IV Epífanes, vamos a ver a la Gran Babilonia, y de allí tenemos que ir a la historia sobre Simiriadis I y Tamuz y Nimrod, y cómo se ha venido desarrollando eso en el trayecto de la historia, y por qué al final culmina en Apocalipsis. Porque la historia es la que le da sustento, o la que comprueba que la profecía bíblica no solamente es no es una invención de alguien, sino que es realmente una revelación de Dios y que tiene un apoyo histórico, literal y gramatical. Ahora, eso hace que la profecía sea interpretada de manera consistente y no podamos simbolizar. Por ejemplo, en el caso de los reformados, con todo respeto, si hay algún hermano reformado que nos ve, regularmente cuando interpretan la Biblia sobre la salvación y sobre la elección, ellos tratan de ser lo más literales posibles. Con la elección no tanto, es más teológico, filosófico, pero ellos tratan de ser lo más literales posibles, pero al llegar al Apocalipsis simbolizan todo. Ahí no hay consistencia. O sea, si yo voy a interpretar la Biblia una parte literal, tengo que interpretarla toda literal, porque si la hago simbólica no tengo una base para decir esto es de esta manera. Por eso nosotros aceptamos la Biblia solamente desde el punto de vista gramatical, literal e histórico. Recuerdan que Jesús dijo en Mateo 5:17 que ni una jota, ni una tilde, ni un tilde pasará de la ley. Es decir, incluso las pequeñas palabras, las pequeñas letras son fundamentales y son esenciales en la palabra de Dios, y no podemos pasar eso por alto. Interpretar la Biblia requiere mucho cuidado y requiere tener mucho orden en cuanto a eso. Ahora sí, vamos a pasar a la lección que nos corresponde, y quiero que veamos así de forma breve. Eso está en la página 9 del folleto que ustedes tienen digital, los que están llevando esto. Si usted lo tiene ya impreso, pues lo busca en la página 9, allí comienza la lección 2. El dispensacionalismo es un concepto muy interesante, porque las dispensaciones es un equivalente a las administraciones de Dios, y van a diferir entre sí el concepto dispensacional que se tenga, y los principios de forma que estamos manejando van a ser diferentes en grupos. Pero cuando hablamos de dispensaciones tenemos una forma inalterable, ¿okay? Una guía de dispensaciones. Hablamos de diferentes administraciones divinas y hablamos acerca de lo que es la gracia, de lo que es la bendición de entender la profecía. Disculpen que se me pasó la página. Vamos a volver a la que estamos. Vamos a ver. Perdón, vamos a cambiar la pantallita porque se nos fue ok, ahí estamos. Ok, aquí tenemos entonces vamos a ver, perdón, ahí. Ok, ahí tenemos lo de dispensaciones. Sí, estaba bien, soy yo el que estaba equivocado. Vamos a ver lo que es la parte del dispensacionalismo. La parte esta, en cuanto a la palabra dispensación, es muy significativa y es muy importante porque viene de una palabra que es bíblica. El dispensacionalismo tiene un origen totalmente bíblico. Si usted tiene el librito, probablemente no se ve muy bien el gráfico porque es pequeñito, ¿verdad? Pero los gráficos que van a aparecer acá, usted los tiene en su libro.
Allí usted va a ver que tenemos varios textos. A su izquierda tiene Lucas varias veces, Romanos, 1 Corintios, Gálatas. Al lado derecho usted tiene cómo se traduce en la Reina Valera 60. Vamos a usar esa porque es la que más se utiliza. Allí usted ve la forma en que se interpreta, se traduce cada término que aparece en la Biblia. Pero cada vez que aparece esa palabra, y por eso está en esos versículos, tiene que ver siempre con la palabra griega oikonomía, ¿ok? Economía, tiene que ver con la economía de Dios. Ahí tiene los derivados. Aparece 20 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra dispensacionalismo, que usted ve en grande, eso es una palabra tomada de la teología en inglés. Y es donde nos ha dado a nosotros, tal vez en español, un poquito difícil comprender la idea. Porque en español, dispensar regularmente tiene que ver con un prelado católico, un cardenal que dispensa gracia, ¿verdad? Es un concepto católico en español, pero en inglés tiene otro concepto. Y es el concepto que se maneja en teología. Entonces, la palabra dispensacionalismo, también si nos produce un conflicto, podemos utilizar el término administración. Son las administraciones de Dios, y es lo que vamos a hablar. O la mayordomía de Dios, o la economía de Dios. Esas tres palabras vienen de la misma economía, y podemos utilizarla de manera indiferente. Pero ahí puede usted observar que tenemos en esa palabra que aparece muchas veces en la Biblia. Creemos en las dispensaciones porque Dios lo ha revelado en su palabra y aparece muchas veces. No es como para descuidar una palabra que aparece 20 veces de diferentes maneras y siempre relacionadas con los tratos de Dios con los hombres. Por eso es muy importante eso, que tengamos claro la dispensación. La palabra economía sería tal vez la palabra más exacta porque es la que Dios está dirigiendo al mundo en secciones, en economías, y eso sería tal vez la forma más correcta para poder llegar a esto. Ahora quiero dejar claro que el término dispensación sí lo voy a seguir utilizando porque es desde una perspectiva teológica. Entonces cada vez que hablamos de dispensaciones hablamos de eso. Esta parte que es temático, que es idiomático, es importante porque, hermanos, si yo no entiendo ciertos principios, me van a engañar y voy a caer en el error de creer lo que dicen la gente. Hay predicadores que hicieron fama con el tema de la segunda venida de Cristo, y sonaba algo de dispensaciones y mencionaba algo de las administraciones, pero era una mezcla tan extraña que muchos creyentes llegaron a tener miedo de quedarse en el rapto, llegaron a sentir que no iban a llegar nunca al cielo y pensaron que el dispensacionalismo eran eventos que podíamos determinar. Pero en la Biblia no sucede así. El concepto bíblico no es de esa forma. Tenemos entonces en la parte de lo que es el dispensacionalismo algo importante. Y tenemos que entender algo. A diferencia de algunos dispensacionalistas, nosotros, bueno, por lo menos en el seminario y mi persona, creemos algo distinto. Yo sé que todos los dispensacionalistas creen que el pueblo de Israel, los gentiles y la iglesia de Cristo son pueblos diferentes. Pero muchos dispensacionales creen que cuando toda esta era pase y ya venga el estado eterno, todos seremos uno solo allá, un solo pueblo de Dios. En ese caso nosotros no lo creemos, por algo que vamos a ver más adelante. Creemos que la iglesia de Cristo nunca se va a mezclar con Israel, ni Israel nunca se va a mezclar con la iglesia de Cristo, y los gentiles convertidos antes del periodo de la iglesia, o antes de la dispensación de la ley, o después de la dispensación de la ley, no pasan como parte de esos grupos. Es un grupo aparte, es lo que llamamos familias, y eso lo vamos a ver más adelante, pero solamente quería mencionarlo. Pero todos los dispensacionalistas creemos que Israel, los gentiles y la iglesia son tres pueblos separados y no los podemos mezclar. La Biblia obviamente divide la historia de la humanidad en periodos de tiempo, y eso lo vamos a ver, y esos periodos de tiempo me van marcando
cómo funciona toda la revelación bíblica. Saben que hay genealogías en el Antiguo Testamento, capítulo 5 de Génesis. Esas genealogías son muy importantes, especialmente desde el punto de vista profético. Y lo vamos a ver, usted va a ver cómo es la importancia, porque lo que llamamos razas en nuestra cultura, que se cambió por etnias y se cambió por culturas, pero el concepto de raza, realmente en la Biblia tienes un concepto de pueblos, ¿verdad? De etnias. Y vamos a ver cómo están separadas lo que es la Cam, Sem y Jafet, que son los que dividen la humanidad en tres grandes tipos de personas y tres tipos de pueblos. Y allí es donde entra todo el concepto de la división de la historia en periodos de tiempo. Ahora, también otra cosa que hay que ver, que es el punto 3, es que la salvación en todas las dispensaciones es por gracia. Algunos reformados y algunos de la teología del pacto, otros que son de la teología federal y otros que son de lo que se llama la teología liberal, creen que nosotros los dispensacionalistas hablamos de diferentes tipos de salvación, más lejos de la verdad, porque realmente nosotros no creemos eso. Creemos que la salvación es solamente por una persona llamada Jesucristo, quien muere en la cruz del Calvario. Creemos que solamente hay un camino de salvación. Lo que decimos es que en el Antiguo Testamento la salvación mira al futuro con esperanza del sacrificio de Cristo, mientras que ahora miramos al pasado con la seguridad del sacrificio de Cristo. Entonces hace solamente la perspectiva, pero el sacrificio de Cristo es el único que trae salvación. Y la salvación es por gracia. Hago paréntesis porque no quiero que quede mal interpretado. No creemos en la gracia, en las doctrinas de la gracia, ¿ok? Que mencionan los reformados. Esos son doctrinas aparte, suena muy bonito, pero no es lo que nosotros creemos. Creemos que la gracia de Dios se ha manifestado en Jesucristo y creemos que la salvación es para todo aquel que en Él cree. Por último, en este punto, algo importante del dispensacionalismo es que Cristo es el centro de toda la historia. A eso le llamamos el rastro de sangre. Es lo que viene desde el Génesis, desde el primer sacrificio, hasta la cruz, y sigue por la eternidad, porque la sangre de Cristo va a ser el centro de redención. Entonces Cristo es el centro de todo. En el Antiguo Testamento aparece muchas veces. Las dispensaciones antes de Cristo, entonces, miran al futuro a Cristo como futuro redentor, en tanto que las dispensaciones del futuro ven hacia atrás a Cristo ya como un redentor. O sea, ya se cumplió su redención. Esa es la diferencia. Entonces, usted y yo tenemos que ver en cuanto a lo que es la importancia de estos 4 puntos. El dispensacionalismo no cree en varias salvaciones, ni tampoco cree que las dispensaciones son 7 como manera sagrada. De hecho, no creemos en 7 nosotros, creemos en 8. Y también eso lo vamos a explicar. Porque es un método de interpretación y no es una doctrina totalmente revelada en la Biblia con mucha claridad. Y eso, aunque es una doctrina, realmente es un poco difícil llegar a un punto, porque la Biblia tiene varios aspectos en relación a esto de las dispensaciones. Ok, ya para no tardar mucho en esto, quiero que veamos brevemente, hermanos, unas escuelas de pensamiento, lo que son unas formas de interpretar la Biblia. Y vamos a ir desarrollando poco a poco esto. Lo primero que vamos a ver, vamos a ver, sí. Lo primero que vamos a ver es el concepto de los últimos días. Porque eso tiene varias interpretaciones. Ahí usted tiene en la pantalla que la Biblia habla de 2 últimos días o tiempos. Están los postreros días para Israel. Ahí tiene el pasaje bíblico, Isaías 2 del 1 al 5. Y los postreros días para la iglesia, 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. Esto es importante porque son diferentes. Es decir, cada uno de ellos es distinto.
Por ejemplo, Isaías 2, del 1 al 5, lo vamos a leer. Dice el pasaje: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Y observe esta parte: porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Esos son los postreros días para Israel, porque se menciona a Sión, que es el monte, y a Jerusalén, que es la ciudad. Se está mencionando precisamente Jerusalén, Israel. Es bien claro que los postreros días van a suceder en ese lugar para Israel. Pero están también los postreros días de la iglesia. Y en eso podemos ver allí 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Podemos verlo, donde dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Observe que lo que está diciendo Pablo en este caso concreto es de algo que nosotros como iglesia vamos a vivir, o como iglesia se puede experimentar. Está hablando de los tiempos finales. ¿Ok? Recuerden que cuando hablo de iglesias en términos generales, aquí está hablando entonces de que el periodo de la iglesia va a tener ciertas características. Esto es muy curioso, porque los postreros días de Israel son al final de la tribulación, pero los postreros tiempos de la iglesia son al final de la era de gracia, antes de la tribulación. Esto en parte ya lo hemos visto, y uno dice: bueno, ya Cristo está pronto, porque todo esto lo estamos viendo, la gente tan malvada y todo. El asunto es que los postreros días de la iglesia comenzaron con los apóstoles, y más adelante lo vamos a ver, pero eso comenzó con los apóstoles. Entonces los postreros días realmente no tienen un final. Hay un postrer día de la iglesia que lo vamos a ver después, pero los postreros días equivale a casi toda la era de la iglesia, equivale a todo lo que hemos vivido. Por eso esto se repite y lo vivimos. Tenemos tiempos de paz, pero vuelve a haber otro tiempo de conflicto. Lo que estamos viviendo ahorita en el mundo, esta enfermedad del COVID-19, es parte de la profecía de las pestes que tenemos que ver, y es parte también las guerras, los rumores de guerras, nación contra nación, pueblo contra pueblo. Todo eso se está viendo porque Mateo 24 del 1 al 4 dice que es parte de nuestra era, que eso tiene que suceder. Pero usted y yo no podemos decir: uy, ya esto apareció, ya Jesús viene dentro de 2 años. No sabemos. Jesús puede venir en 1000 años más, en 2000 años más, como puede venir mañana. Ojalá, como dice el himno, fuera hoy. Pero solo Él sabe cuándo va a venir, y solamente Él sabe cuándo va a estar viniendo por su pueblo. Vamos a ver en esta otra presentación de lo que son los últimos días y los últimos tiempos. Vamos a ver un grafiquito para que vean cómo es que se desarrolla el plan de los últimos tiempos. Los que ya han llevado con nosotros la doctrina de la iglesia van a entender esto. Si no ha llevado la doctrina de la iglesia, pueda que se confunda un poquito. Espero que no. Pero el gráfico que vamos a ver es un gráfico que nos va a mostrar ese
fin de los tiempos, ¿verdad? El final de los tiempos. Allí hay un pasaje, Juan 1:18, que es donde está marcado. Esto lo vamos a explicar mejor después, pero ahora es un gráfico que le va a ayudar a usted a entenderlo y que va a entender esto. Aquí tenemos la cruz, ¿verdad? El ejemplo de la cruz de Cristo. Tenemos Juan 1:18. Este cuadro gris que usted tiene allí, o celeste, no sé cuál es el color que usted puede ver, el recuadro con la flecha gris, tiene que ver con Juan 1:18. A diferencia de la mayoría de dispensacionalistas, nosotros no creemos que la era de la gracia comenzó en la cruz. Y alguien me va a decir, pero ¿por qué no en la cruz si es la redención? Porque las dispensaciones siempre han tenido un periodo de transición. Y Juan 1:18 dice que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo en el contexto de su nacimiento. En Juan 1:18 es el contexto del nacimiento de Jesús, del ministerio de Jesús en la tierra, y allí es donde ya se dice que había venido la gracia y la verdad. Creemos que cuando Cristo nace, la ley queda supeditada únicamente a Jesús, y Él es el que la debe cumplir. ¿Y por qué sabemos eso? Porque si usted lee los evangelios, Jesús no condena a gente que la ley sí condena, que la ley sí mandaba a matar. Jesús no lo hace como legislador, no lo hace como el rey y el juez que es, sino que Él perdona. Él está absorbiendo el juicio porque lo va a llevar en la cruz. Ya la ley no se aplica igual y ya no se va a aplicar nunca más. Y ni en la tribulación se va a volver a activar Israel ni esto. Las promesas de Israel son una cosa, la ley de Moisés es otra. Pero aquí, para no confundir tanto, aquí tenemos un pasaje de Job 19:25, lo puse allí. Job 19:25, el fin de los primeros tiempos que se menciona allí. Realmente muchos lo usan de esa manera. Pero Job está hablando de algo más atrás, está hablando más que todo en la manifestación, en la venida del Señor, en lo que se llama la epifanía. Entonces, usted puede observar que la iglesia nace antes de que Cristo funda la iglesia. La iglesia tiene toda una era de tiempo donde está el sacrificio de Cristo, la redención, etcétera, el Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo. Y es allí en Hechos 2:17 donde Pedro dice que empezaron los postreros tiempos. Él utiliza un pasaje de Ageo para él afirmar que ya habían comenzado. Esos son los primeros tiempos que estamos viviendo todavía. Entonces tenemos la era de la iglesia, ¿verdad? En este caso acá tenemos este concepto, pero realmente no. Aquí terminó la ley. La dispensación de la ley termina aquí, comienza la gracia de Dios. No nos gusta llamarlo la dispensación de la iglesia, porque realmente no es de la iglesia, es del Espíritu Santo. Y es la era de la iglesia, pero es el Espíritu Santo quien está trabajando allí. En Hechos 1:11 tenemos la ascensión de Cristo al cielo. Tenemos Pentecostés en el capítulo 2, el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y después va a venir un periodo de tiempo que es en el que vivimos, que no sabemos cuándo termina. Lo único que sabemos es que termina con el rapto o con el arrebatamiento, que lo vamos a ver ahorita. No nos estresemos mucho por el término. Hay gente que no está muy de acuerdo con el término rapto. Yo prefiero otro, pero es el más común. Entonces más adelante lo vamos a explicar. Aquí va a haber el rapto. Viene la parucía, que es Jesús viene por su pueblo para llevárselo, pero Él no pone su pie en la tierra. Después tenemos un periodo de 7 años hasta la manifestación. La manifestación es la segunda venida, es parte de la segunda venida. Él se manifiesta, Él viene a establecer el reino milenial, y de aquí en adelante, de la última línea roja que señala hacia abajo, vamos a tener el reino milenial, que eso lo vamos a explicar después con más detalle. Por ahora solamente para que tengamos
un poquito de entendimiento en esa parte, ¿verdad? Espero que haya quedado claro. Si hay alguna duda, hermano, no dude en enviarme un WhatsApp. Hay un WhatsApp en la página, no sé cuál página usted nos está viendo, si es en la de la Iglesia Vida Eterna, si es en la de Escatología o si es en la de Compañerismo, no sé si es en la de en la del seminario, tampoco sé no sé dónde me está viendo, pero todas las páginas tienen arriba al inicio algo que se llama WhatsApp, es un botón, usted le da allí, puede enviar un WhatsApp para consultar, lo responderíamos en la siguiente lección, porque sé que va a generar un poco de dudas o muchas dudas en cuanto a eso. Ok, volviendo a esto, entonces vemos a los últimos días y los últimos tiempos. Nosotros estamos viviendo los postreros tiempos de la iglesia, pero no sabemos cuándo Jesús va a venir. Entonces debemos estar preparados porque van a haber guerras, rumores de guerras. COVID-19 no es la única peste que hemos tenido. Ha estado la fiebre española, ha estado el cólera, han habido un sinnúmero de enfermedades. Hay personas que nacen con problemas, con dificultades físicas. Todo eso tenemos que esperarlo hasta que Cristo venga, porque es parte del cumplimiento y es Él diciéndonos que sus palabras es verdadera y que Él va a venir. Entonces estamos viviendo en esos tiempos angustiosos. En el siguiente gráfico que usted tiene aquí, voy a explicarles sobre lo que es el día postrero. Usted lo tiene allí. Que es el de los santos de la era de gracia, porque están los días postreros en plural y el día postrero en singular. Los días postreros son desde los apóstoles hasta que Cristo venga, pero el día postrero sí es un día muy específico al final, que es cuando suceden las resurrecciones. Eso Jesús lo menciona en los evangelios, y Jesús menciona siempre el día postrero en relación a las resurrecciones. Cuando veamos las resurrecciones vamos a dar todos los textos bíblicos. Por ahora, creo que, si no me equivoco, en su página, los que tienen el libro, tienen mucho dato ahí para que puedan ir analizándolo y estudiándolo. Pero en este caso, el día postrero, que usted lo va a encontrar en varias partes de la Biblia, usted va a encontrar que tiene que ver con las resurrecciones. Por ejemplo, está Mateo 20:14, para los que no tienen el libro, Mateo 20:14, Mateo 9:35, Marcos 12:6, Juan 6:39 y Juan 12:48, para mencionar algunos. Allí se habla del día postrero en forma singular y tiene que ver precisamente con las resurrecciones. Entonces, el día postrero de la iglesia son las resurrecciones, y ese día nadie lo sabe, ni usted, ni yo, ni nadie. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que oímos en internet, porque la gente se enreda con esto. Hay mucha gente que dice, ya Cristo viene, vean lo que está pasando en Estados Unidos, y hay gente que hasta habla de Estados Unidos y honestamente, hermanos, ni aparece en la profecía. Estados Unidos puede estar dentro de la profecía de manera indirecta, pero no hay un pasaje para la profecía, de profecía en relación a los Estados Unidos. Así que tengamos cuidado con la gente que hace eso, porque lo que quieren es confundir, quitarle la fe de que Jesús viene. Jesús viene, y de verdad que viene de una forma específica. Ahí ya donde ustedes hemos quedado en este gráfico, por lo menos ya tienen un panorama general de lo que es el periodo. Pero vamos a ir explicando, por ejemplo, la parte final de la era de gracia. Vamos a ver cómo termina, qué son las características. Para eso vamos a ver las parábolas. Y también después vamos a dedicar la mayor parte del tiempo a los 7 años de tribulación, al milenio y al reino eterno. Son temas muy extensos. Los que tienen el folleto, ustedes ven que son más de 100 páginas. Fue bastante difícil resumirlo. Y es un resumen lo que usted tiene allí. Por eso se le llama panorama. Hay mucha información y hay mucha enseñanza bíblica. Y hay que ir poco a poco para no saturarnos y para poder entenderlo y comprenderlo de la manera
adecuada, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente parte que tiene que ver con los principios del dispensacionalismo. El dispensacionalismo tiene algunos principios básicos que no podemos pasar por alto antes de entrar a la etapa de cada dispensación, y es que los enemigos de las dispensaciones dicen que nosotros hemos inventado eso. Incluso nos han dicho que es más creíble Harry Potter que cualquier doctrina dispensacional, y algunos nos dicen, ahí vienen los de Harry Potter. Ya los que han visto esa serie nos están diciendo brujos, ¿verdad? Y mucha gente se burla de nuestra fe de la segunda venida. Pero nos gozamos de que se burlen y nos gozamos de que nos estén vituperando, porque es lo que el Señor dijo. Se van a burlar porque tenemos la fe y tenemos la seguridad. Allí usted ve 5 puntos, y tenemos el primero, que es que la palabra dispensación define periodos administrativos, pero no habla sobre métodos de salvación. Ya lo explicamos. Las dispensaciones no elimina absolutamente las otras dispensaciones. Hermanos, he oído mucha gente decir, es que no somos de la ley, somos de la gracia. Es que estamos en la gracia, no en la ley. Eso es mucha ignorancia sobre cómo funciona el dispensacionalismo. La ley de Moisés fue cumplida en Cristo y somos libres de la maldición, pero la ley no está eliminada, fue cumplida. Pero la ley sigue siendo la ley de Cristo y sigue siendo la palabra de Dios, y por lo tanto sigue siendo palabra de Dios. Hay que saberla interpretar y aplicar, pero es palabra de Dios y no rechazamos eso. Por ejemplo, muchos hermanos, en cuanto a la alimentación, una de las cosas es que sacan de contexto pasajes de Hechos y de otros lados. Podemos comer lo que queramos porque estamos en la era de gracia. Eso no es cierto, y usted lo ha notado, que nuestras enfermedades es por eso, porque no sabemos comer. La ley de Moisés, si usted la toma como el método médico que el Señor utilizaba, le aseguro que muchas enfermedades no tuviéramos. Sin embargo, el hecho de despreciar una dispensación ha hecho que caigamos en errores gravísimos con las interpretaciones de la Biblia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ninguna dispensación elimina otra. Tampoco son salidas de escape cuando surgen problemas. He oído a alguien que dice, he leído incluso, que la dispensación de gracia es un paréntesis. Suena como que Dios no tenía otra opción más que meter eso como para rellenar el espacio. No es un paréntesis, es un propósito claramente definido, y es una administración claramente establecida que me dice a mí que en esta era Cristo va a trabajar de cierta manera. Incluso al decir que es un paréntesis, está diciendo que la ley se vuelve a activar en el juicio, en la tribulación. Veremos que eso no es posible, de hecho no lo dice la Biblia. Usted va a ver que eso no pasa. Hay una serie de cosas que confunden a la gente, pero la ley ya no va a volver a activarse, ni los sacrificios, ni nada por eso, porque Cristo Jesús ya los cumplió. En el punto 4 dice que tampoco demuestran un solo medio de salvación. Todas las dispensaciones se enfocan a Cristo. Todas ven a Cristo y se desarrolla en transiciones variadas. Es decir, de cada dispensación hay una transición que regularmente los dispensacionalistas las omiten. Pareciera que Noé salió del arca y comenzó una dispensación nueva así como de la nada. No, hay periodos transitivos. De hecho, una de las cosas que usted va a notar es que entre el rapto de la iglesia y el inicio de la tribulación hay un periodo de meses, y de la segunda venida de Cristo, cuando termina la gran tribulación, al milenio, hay un periodo de meses también. O sea, hay una transición. Esas transiciones las vemos en las dispensaciones. Cristo vino y eliminó con su nacimiento, la ley termina, pero hay una transición que es hasta la cruz. Es todo su ministerio terrenal. Pero lo vamos a ver con más detalle después, para no dar mucha vuelta con eso. Lo que vamos a ver ahora en la siguiente presentación es que toda dispensación tiene 7 características, y esas 7 características las vamos a explicar dispensación tras dispensación. Va a haber un administrador, es decir, una persona o un sujeto responsable. Va a haber un mandamiento, va a haber una responsabilidad humana. También habrá un fracaso humano en relación a la responsabilidad y al mandamiento dado.
Y debido a ese fracaso va a haber un juicio que Cristo va a aplicar, que Dios va a aplicar a esa generación, pero Dios va a dejar un remanente para que pueda seguir. Pero en todas las dispensaciones hay un solo camino, y es por medio de la fe, que es la salvación por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Eso es algo que está en todas las dispensaciones. Entonces, esos 7 elementos los vamos a ver en todas las dispensaciones. Todas van a mostrar eso, y usted va a entender por qué es tan importantes ciertos personajes bíblicos. ¿Por qué es tan importante Abraham? ¿Por qué es tan importante Noé? ¿Por qué es tan importante Jesucristo? Bueno, Él es el más importante de todos. ¿Por qué es tan importante la doctrina de Pablo en relación al juicio? ¿Por qué en el Apocalipsis hay ciertos personajes que sobresalen? Todo eso lo vamos a ver con mucha claridad adelante, pero son 7 principios que usted va a ver en la parte de la administración de la iglesia, ¿verdad? Ahora, tenemos otra parte que es el propósito del dispensacionalismo, de las dispensaciones. El tiempo se me va, he tratado de ser lo más concreto posible, pero el tiempo se va, ya son las 6:30, entonces tenemos que ir tratando de resumir esto porque ya tenemos los más de 50 minutos. Nada más voy a mencionar esta presentación y con esto vamos a quedar para la próxima para ver lo que son los otros puntos, ¿verdad? Vamos a ver, perdón porque les quité la imagen. Vamos a ponerlo por acá. Ok. Tenemos allí lo que es el propósito de las dispensaciones. Es para la alabanza de la gloria de Dios. Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo. Dios va a reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y dice allí Efesios 1, 10 y 11, de las que están en los cielos como las que están en la tierra, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperábamos en Cristo. Entonces nosotros tenemos que ver que todo esto que vamos a estudiar, que estamos estudiando, es para que Cristo sea glorificado. Y para que usted no sea engañado con las doctrinas falsas que están surgiendo ahora y que están haciendo muchas cosas en relación a eso. Por eso es importante que veamos la importancia del propósito del dispensacionalismo. Allí les voy a dejar brevemente lo que son las posiciones dispensacionales. Está lo opuesto a las dispensaciones, que es la teología del pacto. No todos los conceptos dispensacionales son iguales, ya les expliqué. Algunos creen en 7 dispensaciones, otros creemos en 8, hay otros que creen en 3, hay otros que creen en 6. En fin, hay una variedad. Los de la teología del pacto reformados creen en 2 dispensaciones. Hay textos que son difíciles de comprender. No crean que vamos a aprenderlo todo y que vamos a poder sacar de la Biblia todo y lo vamos a entender todo. Hay cosas que no vamos a poder entender, de hecho. Hay dispensacionalismo equivocado. Hay conceptos de dispensaciones muy erradas. Y existe el dispensacionalismo reformado, sectario y bautista. Es decir, son 3. El reformado, el sectario y el bautista. Y difieren. Esos 3 van a diferir un poquito. Y también, hermanos, el dispensacionalismo no es reciente. Ha sido una lucha desde el 3er siglo. Ha venido en una batalla con Agustín de Hipona para acá en cuanto a lo que son las dispensaciones y cómo funcionan. Para terminar, y ya aquí sí termino, disculpen que me alargué un poquito porque ya con esto vamos a dejarlo. Así ya terminé la lección. Quedaría la lección 3 para la próxima semana. Con esto, hermanos, quiero decirles que no soy seguidor de Scofield. Entonces no crean o no piensen, perdón, que yo voy a guiarme con Scofield. No soy seguidor de Scofield, ni soy seguidor tampoco de Ryrie. Creo en la Biblia, creo en la palabra de Dios, y algunas cosas de Scofield están fuera de la Biblia. Es un gran hermano, fue un gran hermano, un gran siervo de Dios y una Biblia excelente que la sigo utilizando para estudiar. Es una de las mejores Biblias de estudio, la Scofield. Pero hermanos, ninguna nota es inspirada y Scofield no es inspirado. Cuando hablamos de dispensaciones, no caigamos en el error de que las dispensaciones son intocables. Van a variar mucho.
y ustedes lo van a ver en este curso, lo están viendo. No caigamos en el error de mantener un punto de vista dispensacional como inamovible, porque esto va a variar. Aquí vamos a ver un punto de vista que trato de que sea lo más literal, gramatical e histórico posible, y usted tomará la decisión de cómo se ubica en esa posición. Pero no seguimos a Scofield, ni tampoco seguimos a Landmark. Yo soy Bautista Landmark en teología. Yo no sigo literalmente eso. Vamos a la Biblia. Es algo que hemos aprendido por la palabra de Dios, que es la Biblia y solo la Biblia y nada más que la Biblia. Así que espero que les haya entendido un poquito. Si lo hayan entendido muy bien, si no es así, estoy dispuesto a tratar de ayudarles. Esta parte, como la anterior, son las más aburriditas, y después ya va a comenzar todo algo que espero en Dios que sea muy, muy elocuente, especialmente las que vienen. Ya vamos a ver las dispensaciones uno a uno. Vamos a usar mucho la Biblia. Por ahora era solo la parte de comprender esto. Y espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Recuerden que hay muchas sectas, y tratemos de enfocarnos en la palabra de Dios, no en personas, no en libros, no en nada más que no sea la palabra de Cristo. Todo lo demás es bueno leerlo, todo lo demás es bueno estudiarlo, pero no es inspirado. Solo la Biblia es palabra de Dios. Así que vamos a orar y vamos a terminar con esta parte acá. Y yo les agradezco realmente la paciencia, y que ustedes estén aprendiendo. Me agrada que estén haciéndolo. Si usted quiere el libro y no lo tiene, pídamelo. Se lo puedo enviar en PDF. Si usted quiere las presentaciones de PowerPoint, con muchísimo gusto también se las paso para que las pueda tener a color y pueda estudiarlas en su computadora. Con muchísimo gusto les puedo compartir eso. Recuerden que que también esto es un trabajo que pues lleva tiempo, dedicación y todo. Cualquier ofrenda voluntaria es bien recibida también, no lo vamos a negar. Así que vamos a orar y con eso vamos a concluir. Señor, gracias te damos por este momento que estuvimos aprendiendo por lo menos la parte introductoria de cómo es tu palabra y de los conceptos que se manejan. Te pedimos que nos abras el corazón y la mente para poder saber más de ti, y que seas tú guiándonos en todo. Ahora, Señor, nos depositamos en tus manos y pedimos en tu nombre que nos des sabiduría, que nos ayudes a crecer, a entender y a comprender tu palabra. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos las gracias a ti. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Que tengan una buena noche. Repásenos del seminario. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones a todos.